Hola, buenas noches. Vamos a revisar la película que habéis visto. Te doy mis ojos. Estoy en penumbra para que se pueda ver la presentación, pero ya veremos si se puede ver. Empezamos con la película, dice Boyarín. La primera pregunta era muy fácil, estaba tirada. ¿Por qué Pilar se ha marchado a casa de su hermana Ana? Pues obviamente porque sufre malos tratos. Ya sabíamos que íbamos a tratar de este tema. ¿Por qué? ¿Qué le pide su hijo? Su hijo, Juan, le pide ver a su padre. Ya empezamos a ver uno de los problemas que van a tener las mujeres maltratadas. Vale, Pilar no quiere ver a su marido, pero su hijo sí quiere ver a su marido. Y además es un derecho, ¿no? Que el niño pueda ver a su padre. ¿Cuándo se encuentra Pilar con su marido? ¿Qué promete Antonio? Antonio promete que va a cambiar. Algunos os ha sorprendido que los maltratadores tengan esta intención de cambiar. Pues sí, algunos pretenden cambiar. ¿Por qué dice Pilar lo siento? Pilar dice que lo siente porque tiene miedo. Está lamenta, le está pidiendo perdón a Antonio de tenerle miedo. No debería tener miedo de su marido, pero le tiene mucho miedo. ¿Qué ha visto Ana en casa de Pilar? Ana ha visto en casa de Pilar los partes del hospital, así que Ana va a empezar a darse cuenta que su hermana tiene un grave problema. ¿Qué sospecha Antonio? Sospecha Antonio que su mujer sale con alguien y que le va a dejar. Ya empezamos a ver los celos infundados de Antonio y una de las razones que le lleva al maltrato. Como temo que te vas, cada vez me angustio más y como me angustio más, cada vez soy más violento y obviamente cada vez tienes más ganas de irte porque es que si no acabarás muriendo. ¿Dónde va a trabajar Pilar? Graciosísimo. No habéis dado una. Y mira que era fácil. A ver, es verdad que Pilar va a trabajar en una iglesia, ¿vale? Es una iglesia que es la iglesia de Santo Tomé, pero vamos a ver, lo importante no es el nombre de la iglesia. Algunos me decís museo, iglesia, vendiendo tickets. En las iglesias se venden tickets. ¿Es un museo? No. A ver, es una iglesia famosísima. ¿Y por qué es famosísima? Porque tiene un cuadro del Greco. ¿Y qué cuadro es? Pues el del conde de Orgaz, el entierro del conde de Orgaz, el nombre del instituto. ¿De acuerdo? Seguimos un poquillo más. ¿Qué recibe Pilar? Pilar recibe una flor de un admirador. Obviamente el admirador va a ser Antonio. Y nos muestra esta escena como se malinterpreta, ¿no? Ah, qué bien, tu marido te hace regalos, te manda flores, te regala unos pendientes y todo el mundo le parece maravilloso, te tiene que querer mucho si te hace tantos regalos. ¿Qué le recomienda la madre de Pilar a su hija? La madre de Pilar le recomienda arreglarse con su marido y volver a casa. Aquí vamos a ver dos posturas, dos diferencias, dos reacciones ante un problema gravísimo. Tenemos a la madre de haz las paces con tu marido y vuelve a casa, y la hermana que empieza a gritar, obviamente desesperada, que le dice que tiene que dejarle. ¿Cómo justifican en la terapia los hombres que pegan a sus mujeres, a sus parejas? A ver, es una escena tristísima. Ellos afirman que las mujeres les dan motivos, que así se hacen respetar. Considerar que para que me respeten tengo que pegar es horripilante. ¿Qué pretende el psicólogo? El psicólogo lo que pretende es que estos maltratadores sean capaces de identificar la ira. Si son capaces de darse cuenta cuándo empieza la ira, porque una vez que empieza se desboca y ya no hay posibilidad de control, pues si empiezan a distinguir los primeros signos, quizás sean capaces de controlar la ira y dejar de pegar a sus parejas antes de matarlas. La escena de la fiesta, cumpleaños del hijo. ¿Qué le dijo Antonio a Pilar cuando le pidió que se casaran? Antonio le dijo que no sería como en las películas. Bien, a ver, ¿por qué es interesante? Porque obviamente la vida real y la vida de pareja no es todos los días maravillosa y estupenda y como las películas de Hollywood. Pero, claro, hay días malos, hay problemas, hay, como dicen los maltratadores, roces, sí, vale, pero
¿hasta dónde estoy dispuesto a aceptarlo? Una cosa es que no sea como una película y otra cosa es que sea el maltrato continuo. ¿Qué es lo primero que le pregunta a Pilar cuando se vuelve a encontrar con su marido? Pilar le pregunta a su marido si le gusta el uniforme que lleva al trabajo. Vemos que Pilar requiere de la afirmación de su marido, que le dice cómo se tiene que vestir, que no vaya provocadora, que no utilice ciertos tipos de ropa, no vaya a ser que atraiga a los hombres. Y acabo de perder la presentación, pero la acabo de recuperar. ¿Cuál es el problema de Antonio según el psicólogo? Según el psicólogo, Antonio carece de deseos. Todo se lo han dado hecho, no porque tenga la vida fácil, sino porque tenía una tienda, la tienda es del padre, tiene trabajo, no se ha tenido que esforzar, no ha tenido que buscar sus metas, no tiene intereses, no tiene inquietudes, no tiene deseos. Ana le dice a su hermana que se está volviendo a ver con su marido. Pues obviamente no, Ana prefiere que su hermana no sepa que está volviendo a ver a su marido. Vemos lo complicado, por lo tanto, que es para la familia ayudar, porque las víctimas de maltrato engañan, mienten. Esto es como el bullying, el acoso. Pero, profe, ¿cómo no os enteráis los profesores que hay acoso? Porque las propias víctimas no lo cuentan por miedo, pero también por vergüenza, por culpabilidad, por sentirse culpables. ¿Por qué decide Pilar volver a casa con su marido? Pues el día de la boda le cuenta a su hermana que vuelve con su marido porque la quiere, porque es el padre de sus hijos. ¿Qué muestra la escena que representan los dos pacientes en que uno es el marido y el otro la mujer? Bueno, otra escena para ponerse a llorar. Lo que está mostrando es la falta de comunicación en la pareja. No tienen nada de qué hablar, no tienen nada que decirse, no tienen ningún interés el uno por el otro. Es para ponerse a llorar, ver cómo son estas parejas de los maltratadores. ¿Qué mito le cuenta Pilar a su hijo? Pilar le cuenta el mito de Orfeo y Eurídice. Habéis metido algunos la pata, muy gracioso el mito de Morfeo. Morfeo, Orfeo se parecen pero no son lo mismo. Morfeo es el sueño para los griegos, Orfeo es un dios que era músico, tocaba la lira. Y hice un curso en el Prado en que se utilizaba esta película y justamente se trataba la vinculación que tiene esta película con el arte. Yo no me había fijado. Esta película ya la había utilizado en Alcalá cuando daba la asignatura de psicología, que pertenece al departamento de filosofía, pero yo en este instituto no la doy, la da Juan y Javier, mis compañeros. Y entonces yo me había fijado, por ejemplo, en la víctima, en el maltratador, sobre todo en el psicólogo, el trabajo del psicólogo, pero no me había fijado en el arte que aparece. Entonces, está bien pensar por qué la directora ha elegido este mito. Como veis en esta imagen, Eurídice mira para atrás. Ella no debería mirar para atrás, porque si es capaz de no mirar para atrás puede salir del infierno. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que Pilar tiene que salir del infierno y no tiene que mirar para atrás. ¿A Antonio le parece interesante el curso que quiere hacer Pilar? Pues obviamente a Antonio no le parece interesante el curso que va a hacer Pilar. Nos muestra de nuevo una pareja que no tienen interés el uno en el otro en lo que están haciendo. ¿Qué concepción tiene Antonio de sí mismo? Antonio dice de sí mismo que es un mierda. Antonio considera que su hermano se aprovecha de él. ¿De acuerdo? Tiene serios problemas de autoestima. Considera que no tiene nada y por eso está tan angustiado pensando que Pilar le va a dejar. Porque como él considera que no tiene nada que ofrecer, que es, como dice él, un mierda, pues no entiende que esta mujer maravillosa esté con él. Y obviamente le está haciendo la vida tan insoportable que obviamente si Pilar es capaz, le abandonará. ¿Cómo pretende Antonio resolver el problema con su mujer? Bueno, pues lo pretende resolver a base de regalitos, regalarle un libro, también con su hijo le regala un juguetín, no tiene muchas habilidades sociales
el pobre Antonio, y se cree que haciendo un regalito va a resolver el problema. Y sobre todo, él no tiene mucho dinero, entonces no es un buen método. ¿Por qué se enfada Antonio? Antonio se ha enfadado porque Pilar no ha contestado al teléfono. Me imagino que no es una novedad saber que las primeras etapas del maltrato consiste en el control. Esto es un rasgo del maltratador. Querer saber con quién, cuándo, cómo, a quién estás hablando, con quién estás quedando, cómo te vistes. Entonces quieres saber a todas horas con quién está Pilar. Mentalidad enfermiza. ¿Por qué, según el psicólogo, Pilar se ha asustado tanto? A ver, Antonio no lo entiende. Yo estoy yendo a terapia, estoy haciendo todo lo que me pide el psicólogo, ya no pego a mi mujer. ¿Por qué se asusta tanto? El psicólogo le explica que no es por lo que ha ocurrido en este momento, sino por el pasado. ¿Qué piensa Antonio cuando Pilar no responde al teléfono? ¿Por qué que Pilar no conteste al teléfono le hace entrar en ese estado de ira? Y es que empieza a pensar que si no contesta al teléfono es que está con otro. ¿Qué primer cuadro explica Pilar en el museo? El primer cuadro que explica Pilar es Danae recibiendo la lluvia de oro de Tiziano. Es un cuadro que está en el Museo del Prado y obviamente es un cuadro que tiene connotaciones sexuales. Como explica Pilar, fue un cuadro que era del ámbito privado del rey Felipe II y que durante siglos estaba oculto a la vista. ¿Qué le molesta tanto a Antonio cuando va al museo y ve a Pilar? Pues la ve contenta, la ve arreglada y entonces ¿qué piensa? Que le va a dejar por otro, que va a encontrar a alguien que realmente sea capaz de hablar con él. ¿Por qué? Porque el problema es que él no tiene nada que contarle a Pilar, nada interesante, no tiene nada interesante que ofrecerle a Pilar. Al explicar el segundo cuadro, que es un cuadro de Kandinsky, ¿qué paralelismo realiza Pilar con los colores? Pilar compara los colores con las notas. Kandinsky es el primer pintor abstracto y quería que sus cuadros fueran como sinfonías de música. Igual que cuando escuchamos música no necesitamos que represente algo, no necesitamos saber qué es una casa o un árbol o un caballo, igual su pintura no representaba. Y él hacía un paralelismo, las notas se corresponden con colores y los colores se corresponden con sentimientos. ¿Por qué le gusta a Pilar explicar los cuadros? Explica a Pilar que cuando ella está explicando un cuadro se olvida de sí misma, deja de ser ella. Es lo maravilloso de dar clases. Cuando uno da clases, deja de ser uno, se olvida de sí mismo porque está dando una clase. ¿Qué descubrimos sobre la madre de Pilar? Pues descubrimos que la madre de Pilar también era una mujer maltratada. A ver, es verdad que la madre de Pilar dice: ay, mi marido no me dejó ir a ver a mi hermano cuando se estaba muriendo. Ya, pero a continuación, ¿qué le contesta Pilar? ¿Y eso es solo? ¿Nada más? Entonces, claramente su madre padeció maltrato y por eso lo asume como normal. ¿Qué hará mañana Pilar? Pilar va a ir a Madrid y eso es lo horroroso para Antonio, que le está abandonando. Obviamente Madrid de Toledo no es nada, en 40 minutos se va, entonces no es que se vaya al fin del mundo, pero ¿qué le preocupa? Que va a tener un trabajo, quizá, si le va bien en esa entrevista, y va a tener su vida. Y si tiene su vida, pues seguramente le dejará. ¿Cómo explica Pilar en la comisaría lo que ha ocurrido? En la comisaría Pilar dice que su marido ha roto todo, que no ha roto nada por fuera, pero sí por dentro. La escena es muy buena para que veamos lo difícil que es denunciar los malos tratos. ¿Por qué? Porque Pilar no tiene lesiones, pero obviamente la escena anterior es impresionante. Impresionante porque no hay lesiones, no la ha pegado, pero obviamente la ha humillado públicamente y es una
escena desgarradora. ¿Cómo reacciona Antonio? Antonio intenta suicidarse o pretende suicidarse. A ver, esto os puede sorprender, pero la próxima vez que oigáis un caso de malos tratos, veréis que es muy común que el maltratador se entregue directamente a la policía o se intente suicidar. ¿Por qué? Porque si ha matado a su víctima porque le iba a abandonar, su vida no tiene sentido. Su desgarro era porque me vas a dejar. Ya te he matado, ya es imposible y por lo tanto no puedo seguir viviendo. ¿Qué sensación tiene Ana? Ana tiene la sensación que no ha sabido ayudar a su hermana. ¿Por qué Pilar no podía hablar? Pilar no puede hablar porque no se veía a sí misma, porque no sabía quién era. A ver, la película se da Te doy mis ojos porque ya hemos visto que cuando eran novios Pilar y Antonio jugaban a regalarse cosas, no tenían nada, no se podían regalar objetos o cosas de valor, entonces se regalaban los ojos o se regalaban las manos. Es una metáfora para decir que Pilar ya no tiene ojos y no es capaz de verse a sí misma. ¿Qué simboliza la mirada de Pilar en la última escena? Simboliza que por fin tiene vista, por fin ve y que por fin se gira para ver qué, el infierno, ¿no? Por fin se da cuenta que lo que estaba viviendo era el infierno y que tiene que huir de ese infierno. ¿Te parece un buen final para la película? Bueno, pues el final se ha criticado. Se ha criticado para unos porque era demasiado light. A ver, es demasiado light porque Pilar acaba escapando, no la mata, y en cambio muchas veces las víctimas acaban muertas. Para otros, en cambio, por ejemplo, para Raúl, el profesor de latín, me decía que no le gustaba el final porque Antonio no es capaz de dejar de ser un maltratador. Entonces, no hay un final. La terapia de Antonio queda inconclusa, no hay una solución. ¿De acuerdo? Algunos me decíais que la solución que os hubiera gustado es ver a Antonio en la cárcel. Ya, pero no es un final feliz. Claro, también es verdad que a lo mejor los malos tratos no tengan un final feliz jamás. ¿Qué has aprendido sobre los maltratadores? Espero que hayáis aprendido que los maltratadores no son gente que se cree superior, sino que es gente que se cree inferior. Y ese es su problema, su falta de confianza en sí misma, su falta de tener una idea positiva y pensar que alguien puede estar con ellos porque son maravillosos. No, se sienten humillados por la sociedad y la única forma, obviamente, muy negativa y muy destructiva de intentar ponerse por encima de alguien es pegando a su mujer que físicamente es mucho más débil que ellos. ¿Qué has aprendido sobre los familiares de las víctimas? Perdón, me salta uno. Las víctimas. ¿Qué hemos aprendido? Bueno, espero que hayáis aprendido porque algunos me decíais que no son culpables. Obviamente, Pilar no es culpable de que su marido le pegue. Es que nadie es culpable. Nadie se merece que le peguen una paliza. Así que si habéis aprendido eso, vamos muy bien. ¿Qué has aprendido sobre los familiares? Bueno, vemos dos posturas, ¿no? La hermana que intenta y lo intenta, pero con serias dificultades, y la madre que al revés le dice, bueno, apáñatelas, hemos venido aquí a sufrir, las mujeres padecemos, pero lo importante es el matrimonio, la familia y los hijos. ¿Algún aspecto más que hayáis aprendido sobre la violencia de género? Bueno, algunos me decíais que los maltratadores no tienen solución. A ver, esperemos que sí. Pero lo que está claro es que la solución no es fácil y que no son 15 días. Que es muy complicado que una persona que lleva años maltratando a su mujer, y los maltratos pueden ser 10 años, sea capaz de dejar de maltratarla. Por lo que veo, os ha gustado la película, la habéis entendido muy bien, habéis aprendido mucho y los comentarios están muy bien. Enhorabuena, hasta luego.